Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Pero eso ya es el colmo, que Inves deba 230 millones de lempiras a los proveedores, según la noticia que divulgó hace algunos minutos Ramón Matute. No solo es el problema de las compras, con serias irregularidades, de tal manera que el Ministerio Público está investigando y algunos otros organismos nacionales lo han denunciado, sino es que ahora hay una deuda ahí de más de 200 millones de lempiras a proveedores de Invest. Miren ustedes, ¿verdad? Pues hoy nos vamos a dar la oportunidad aquí con dirigentes populares de hablar sobre el manejo de esta pandemia. A mí particularmente me agrada que ya se estén reactivando los vuelos nacionales, porque es indicativo que, si bien es cierto, no vamos a tener la normalidad que teníamos antes de la pandemia, pero ya hay como indicios de que algunas actividades comienzan a recuperarse. Seguramente habrán pérdidas en las líneas aéreas, como habrán pérdidas en el transporte cuando este rubro ya comience con más rutas. Vamos a investigar hoy cómo les fue a las rutas que se reactivaron el lunes pasado. ¿Recuerdan ustedes el primer viaje que hizo el rey de Tegucigalpa a San Pedro Sula el lunes? Solo salieron 5 pasajeros. En el horario de las 7:30 de la mañana, 8:30 o 7:30 de la mañana, y a las 8:30 de la mañana tenían otro viaje, pero ese no salió porque no llegó nadie. Eso me lo dijo Alan Sierra el mismo lunes, el lunes anterior. Pues así van a ser muchos de los rubros, van a comenzar obteniendo pérdidas, hasta que esto vaya alcanzando una nueva normalidad. Digo nueva normalidad porque no va a ser la misma normalidad de antes de la pandemia. A propósito, que ya me acuerdo de vuelos, hace algunos minutos he recibido un mensaje de una señora indignada. Ya les digo por qué está indignada. Está indignada porque aparentemente el gobierno se comprometió a becar a sus hijos, a un grupo de jóvenes hondureños, a Brasil. Y resulta que los hijos se fueron, compraron boletos, porque adquirieron los boletos cada familia, y no obtuvieron absolutamente nada del gobierno, y hoy retornan vía San Pedro Sula. Todavía ella no me envía el texto completo del mensaje. Solo sé que estuvo averiguando mi número ayer domingo y al final logró mi número y me envía este mensaje. El número lo ocupo para preguntarle a Renato que nos ayude a cubrir una noticia mañana en San Pedro Sula, es decir, hoy. Llegan jóvenes estudiantes becados del gobierno de Brasil, entre ellos mis 2 hijas. El gobierno no nos ayudó, al contrario, y los jóvenes quieren realizar una pequeña protesta con camisetas y pancartas. ¿De dónde está el dinero? Le diré que como mamá estoy indignada. Nos engañaron, o sea que les hicieron una promesa. Y hemos tenido que invertir más de $1,300 por cada boleto de nuestros hijos. Yo soy la vecina que está vendiendo nacatamales.
para poder pagar el extrafinanciamiento que saqué para poder pagar los boletos. Soy abogada pero sin trabajo. Miren qué cosas. Esta abogada está sin trabajo, está vendiendo nacatamales. Por el texto creo que son hondureños becados que retornan al país y que aquí se les prometió de repente que se les iba a ayudar con el transporte de Brasil para sus hijos, pero no obtuvieron esa ayuda y son como 25 jóvenes. Y a saber desde cuándo se les prometió esto. Y hoy llegan estos jóvenes indignados al aeropuerto de San Pedro Sula y vienen con camisetas y el mensaje: ¿dónde está el dinero? Miren cuánta noticia se desprende de aquí, ¿verdad? Indignación de los jóvenes, una mamá abogada sin trabajo, por eso anda un grupo de abogados presentando recursos en función de que se les facilite su trabajo en los juzgados, porque si mal no he comprendido todo el contexto de este movimiento de ellos, hay miles de abogados en este momento que no están comiendo porque viven del día a día, es decir, haciendo trabajos cotidianos, y ahora no pueden trabajar en función de todo esto que nos ha ocurrido. Bueno, vamos a cubrirle, abogada, vamos a cubrir la llegada de estos jóvenes y ver realmente cuál es la situación que atravesaron en estos días, porque así le pasó también a otros trabajadores hondureños. Desde marzo se quedaron varados en la frontera México-Guatemala, no los dejaron entrar a Guatemala. Y esta gente desde marzo ha estado luchando para que el gobierno trate de que Guatemala se flexibilizara y les dejara pasar para llegar a Honduras. Pero hasta el viernes aparentemente lo consiguieron, según nos informó la vicecanciller Nelly Jerez. Hasta el viernes. Esta gente estuvo 4 o 5 meses en la frontera México-Guatemala. Yo no sé cómo vivieron realmente. Nos mandaban fotografías durmiendo en las cabinas de las rastras. La pasaron muy mal. Solo espero que hoy nos informen realmente si al final, el sábado o ayer domingo, llegaron a Honduras. Y lo otro, y aquí es en esencia el espíritu del programa, las críticas de Carla Pavón el viernes pasado. Miren, no solo se trata de ver lo malo. Yo soy amplio, a mí me gusta ver cosas buenas aún en los malos. Así me criaron, con valores para hacerlo más objetivo. Me gusta ver el lado bueno aún en los malos. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos dirán, ya van con las mismas críticas de siempre. No. Quiero tomar como referente o como el motorcito que estimule el programa esas declaraciones de la funcionaria pública Carla Pavón, la doctora Carla Pavón, que indignada el jueves o el viernes dijo: hombre, ¿cómo nos exigen que seamos eficientes si no nos dan los insumos? ¿Cómo nos están pidiendo esto, lo otro? Y no nos dan esto, no nos dan aquello para que seamos eficientes. Así dijo, indignada. Y no me importa que me saquen de mi trabajo, digo. Y se lo digo al ministro de la Presidencia, que se pone a exigir vía Twitter, vía redes sociales. Y le digo, ¿y por qué no nos suministran lo que nosotros necesitamos para ser más eficientes? Miren, que una mujer como Carla Pavón, que lo admite, soy nacionalista, dice, pero ya estoy harta y cansada y por eso hablo así. Ya es el momento como del pináculo de la desesperación de la gente, ¿eh? Siendo nacionalista, imagínense los que no son nacionalistas o los que están molestos con el gobierno actual. ¿Qué nivel de sensaciones o emociones experimentan? Pues hoy vamos a hacer un ejercicio crítico sobre el manejo de esta pandemia con líderes populares. Así que los voy a dejar de inmediato con Gabriel Andino, la interrogante, luego la primera pausa comercial y les presento a mis invitados. Adelante, Gabrielita, buenos días.
Buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes y de inmediato le traslado el tema de este lunes para que pueda participar con nosotros a través de las redes sociales. La pandemia en Honduras, críticas y autocríticas. A través de Frente a Frente HN en Twitter y Facebook, usted puede dejar sus mensajes, reflexiones y consultas a nuestros panelistas para ser leídas a lo largo del programa. La pandemia en Honduras, críticas y autocríticas, el tema de este lunes en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, me está escribiendo Edgardo Menéndez. Edgardo es el presidente del Sinamequip. ¿Recuerdan este famoso sindicato de motoristas de equipos pesados que dirigió el señor Flores? Erasmo Flores. ¿Vive todavía Erasmo? No, yo creo que sí, falleció, ¿verdad? Erasmo Flores. Pues Edgardo Menéndez dirige este sindicato, que creo que Edgardo quedó como el sucesor. Y me dice que ya pasaron 68 de los motoristas que les hablaba, que se quedaron varados en la frontera de México con Guatemala desde hace 5 meses. Pues ya están en agua caliente 68, pero se quedaron alrededor de 23 que llegarán este fin de semana. Ese es el mensaje. Vamos a empezar de nuevo para traer a estos compatriotas, me dice Edgardo Menéndez, que también es diputado. Si no dirige el Sinamequip, dirige una asociación de transportistas de equipo que acarrean combustible, Edgardo Menéndez. Así que nos alegra que ya están en agua caliente 68 de estos trabajadores y que 23 lleguen este fin de semana que viene. Y me dice Edgardo, vamos a seguir presionando para que lleguen al país. Pues bien, les decía que el tema de hoy lo impulsa estas declaraciones. Pero antes déjenme presentarles al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Afines, Carlos H. Reyes. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, don. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente, igual que al asesor presidencial Marvin Ponce. Le pregunté a Marvin, ¿lo puedo presentar como asesor del gobierno? Claro que sí, me dice. Pues aquí está Marvin Ponce. Está el presidente del CODE en San Pedro Sula, Hugo Maldonado. Hugo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Renato. Un gusto saludarle desde el Televicentro San Pedro Sula. Déjeme decirle antes que todo un saludo al compañero Carlos y un saludo a Marvin, lo mismo a la teleaudiencia. Y déjeme decirle que al entrar aquí a las oficinas de ustedes en San Pedro Sula, me hizo recordar a don Gabriel García Ardón, que fue una de las personas, periodistas insignes de Televicentro, que nos abrió las puertas en materia de derechos humanos, allá por los años 96, amigo Renato. Ok, pues nos agrada que le hayan venido esos recuerdos ahí en esos estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Hugo Maldonado. Bien, partamos de lo que dijo esta funcionaria pública, de esta autocrítica que hizo el viernes anterior. Mi molestia es que le echen la culpa de cosas a la unidad de vigilancia. Cuando hablo de la unidad estamos hablando de todo el personal que trabajamos. Y que al pueblo le hagan ver como que el laboratorio es el negligente. Aquí saben que el laboratorio no ha sido negligente, saben que el laboratorio no está dando las pruebas que tiene que estar dando todos los días, porque nos falta equipo, nos faltan pruebas, o sea, kits de extracción. Solo le pido a quienes compraron los kits de extracción que no los traigan de Corea. Eso es lo único que les pido. Y eso molesta porque no le estoy dando respuesta al pueblo. Y no le estoy dando respuesta al pueblo porque no tengo los insumos que debo de tener para hacer las pruebas. Eso es todo. Eso es todo lo que le quiero aclarar al pueblo. Pueblo hondureño, si el laboratorio a usted no le está dando las pruebas
o los resultados es porque no tengo los kits de extracción que debo de tener. Me dirá, pero usted es funcionaria, sí, pero yo no soy la que compro. Doctora, no soy la que compro. ¿Quién la está presionando, doctora? ¿Con quién la está cuestionando de que el laboratorio no está funcionando? Y no miran los medios, no miran los medios ustedes mismos, que solo saben decir, va agonizando el laboratorio y tarratatá, y entonces ¿por qué no investigan ustedes también? Ayúdenme, ustedes son medios, vayan y pregúntenle, ¿por qué no le ponen ahí a la doctora todos los insumos para que trabaje? Es que también ustedes son parte de veeduría del pueblo. Ustedes son parte también. Entonces vayan a preguntarle a quienes compró, que en este caso compró Inves. Señores, pónganle los kits de extracción a Carla Pavón en el laboratorio para que ella pueda hacer las pruebas. ¿Inves qué les dice, doctora? A mí no me dice nada, es que yo no platico con ellos ni los conozco. Pero a nadie. Inves es Conozco parte del gobierno, doctora. No, pero yo... Sí, pero yo... Ellos son los que les han de dar... Pero es que ustedes quieren poner palabras. Mire, le estoy diciendo, pucha, ¿qué más que le estoy diciendo? Que le digan a ellos que me las entreguen. O sea, yo solo soy una funcionaria intermedia, donde usted le dice, es como que vaya, le voy a poner un ejemplo. ¿De qué canal es usted? Confidencial HN. Si a usted, señor, no le pone su cámara y el micrófono, ¿cómo haría el trabajo? No, es incompleto. Entonces, si usted no le pone la camarita y no le pone la camarita, ¿cómo le va a dar la noticia? Es decir, ustedes están trabajando... Exactamente, sin el equipo, sin el kit. Responsabilidad de que ustedes trabajen en media, doctora. De quienes compran, que no traen las cosas rápidas. Pero la representante de salud pública, doctora, ¿qué pasa? ¿No tiene voz, no tiene voto para que ella interceda ante esta situación, esta crisis? No, ella la respuesta de la ministra, pregúntensela a ella. Mire, las preguntas de ella es a ella. A mí pregúntenme lo mío. Y yo le voy a responder lo mío. Pero ella toma la terminada amenazada usted por no cumplir lo que le piden las autoridades. Mire, es que aquí no tiene que amenazar nadie. A mí sí me dicen, doctora, porque si habla así, nadie me ha amenazado, nunca me han dicho no hable, no diga nada. Pero si el día que lo hagan, ahí está la puerta. ¿Usted cree que con las declaraciones que nos está dando está comprometiendo su cargo, doctora? Mire, si lo comprometo aquí, yo simple y sencillamente me vuelvo a mi oficinita que está allá, se las puedo presentar, una computadora, una sillita. Yo no me quita, no voy a dejar de ser doctora. El puesto no me hace. Eso que quede claro, el puesto no hace a Carla Pavón. Carla Pavón siempre ha sido Carla Pavón. El puesto no me hace. Soy y seguiré siendo doctora para servir a mi pueblo. Obviamente, con un puesto de esto es para hacer las cosas bien. Y las quiero hacer bien. Pero si no me ponen los insumos, ¿cómo quieren que los haga bien? O sea, no, yo tengo que darle respuesta al pueblo. Yo estoy por el pueblo. Quien me paga aquí no es la ministra, no es los funcionarios, no es el diputado. Discúlpenme, me paga el impuesto del pueblo. Aquí, mi sueldo no viene por ellos, mi sueldo viene porque el pueblo, usted paga impuestos. Claro. Bueno, entonces usted me paga. Doctora, sobre estos cuestionamientos al laboratorio de virología y también a la unidad de vigilancia, ¿por qué no agilizan este proceso de pruebas, doctora? No, mire, ve, es que ustedes también a veces hacen preguntas como que uno es negligente y eso molesta. Ustedes hacen preguntas como que quieren ver que uno es el negligente. Les estoy diciendo, gestiones hemos hecho en la Secretaría de Salud y viene el equipo. Espero que cuando venga ese equipo le den la misma noticia positiva como dan las negativas, porque somos expertos para darle solo lo gris y lo negro al pueblo, pero también tenemos que decirle lo bueno. Y quiera o no, aquí hubieran habido muchos muertos y aquí si no se hubiera accionado antes, primero criticaron la cerrada. Ay, que cerró y que cerró el hombre. No lo estoy queriendo, no me quiero estar justificando, no, pero es que hay que decir las cosas buenas también. Haber cerrado nos ayudó a no tener los contagios que otros países tienen. Ahora, que ahorita van a reaperturar y que se reaperturó, lo debemos hacer responsablemente. ¿A quién le toca ser responsable con su salud? A usted, mamita, si usted anda sin su mascarilla. O sea, yo no le puedo decir a usted que es culpa mía que usted no ande con mascarilla. Usted tiene que andar con mascarilla porque es ley. ¿Y está listo el país para esta apertura? Mire, si fuéramos un país que le invirtieran a la educación, estuviéramos listos. Porque esto no solo depende de plata, esto depende
Esto también depende de la educación que le haya dado usted al país, es lo que yo les estoy diciendo a los diputados. No le pidan al pueblo lo que no le ha dado. De la educación al pueblo. Y después el pueblo, cuando sepa de educación, va a eliminar criaderos de zancudo, no va a tener dengue. Si el pueblo está educado, no va a tener diarrea porque se va a lavar las manitos. Si el pueblo está educado, no va a tener tanto COVID porque va a usar su mascarilla correctamente. O sea, que si el pueblo está educado, no va a cortar los bosques. Vamos a tener agua. Todo es un desgranaje de que si invierten en lo que deben de invertir el dinero en este pueblo, que es educación, por el amor de Dios, va a haber salud, va a haber agua, va a haber todo lo demás. Doctora, pero eso es lo que está cuestionando el pueblo, ¿dónde está el dinero? Porque eso pregúnteselo a quien compró, a mí no me pregunte dónde está el dinero porque yo lo he comprado. Nosotros trasladamos como periodistas, como comunicadores. No, pero ¿por qué me pregunta a mí dónde está el dinero y yo no lo compré? No, le pregunto yo a usted ahora, ¿por qué me pregunta a mí dónde está el dinero cuando yo lo compré? Usted está diciendo que nosotros hacemos preguntas para hacerlos negligentes, no. Es el mismo pueblo que cuestiona. Bueno, entonces nosotros como comunicadores trasladamos. ¿Por qué no le pregunta a quién compró? A las autoridades responsables. Pero ¿por qué me pregunta a mí dónde está el dinero? Porque usted es parte también de la. ¿De qué? ¿De qué? No, mi amor, pero no parte de las compras, no se equivoque. Doctora, ¿cómo encontró la unidad de vigilancia cuando llegó aquí usted? ¿Cómo la encontró? ¿En qué estado la encontró la unidad? Bueno, la unidad venía trabajando. La verdad es que la unidad venía trabajando, tenía un excelente profesional, no puedo hablar de mi profesional, de mi colega, porque era una excelente epidemióloga. Obviamente ella tenía sus enfermedades, ¿verdad?, de base, e incluso había viajado para estar controlando su enfermedad y no sé, quizás que por ahí viene ya su retiro. Esta unidad siempre ha trabajado arduamente. Lastimosamente, como le digo, no damos la respuesta al 100% de lo que debemos de dar. Por lo mismo, y se lo digo, mire, yo le voy a decir una cosa, y como le digo, no estoy amarrada a una silla porque puedo hacer el mismo trabajo en esa silla que en otra. O sea, no, eso a mí no me quita, miren, créanlo, a mí eso no me quita el sueño. Soy una mujer muy comprometida, demasiado comprometida, porque quiere hacer las cosas bien, soy parte del pueblo, soy parte y soy afectada, pues. ¿Y por qué estos cuestionamientos del colegio médico también, doctora? Mire, yo estoy molesta con el colegio médico porque ellos me quieren ver como partido político y no como colega que soy agremiada del colegio. Y en un periódico, hace unos meses, ella vertió unas declaraciones que lastimosamente yo creo que todavía está cerrado, pero lo debemos de aclarar con la doctora. Porque ella es presidenta de todos los colegas, de todo un colegio, sea verde, sea rojo, sea azul, sea amarillo, sea morado, sea como sea. Ella es presidenta de todos. Por lo tanto, ella no debe de cuestionar solo a los nacionalistas. Y ella, como yo soy nacionalista, entonces ella me cuestiona. Discúlpeme, no todos los nacionalistas somos corruptos, no todos estamos en el mismo saco. Discúlpeme, ¿va? Pero yo soy honesta y lo sostengo. Mis padres me criaron con honradez, esos principios, esos valores se los debo a ellos. Por lo tanto, a mí, es que aquí que me diga alguien, que me diga a mí alguien que me ha sobornado y que me ha aceptado, ¿no? Aquí para que haya corrupción necesita un corruptor. Se necesitan dos personas. ¿Qué le ha señalado la doctora Ciudad Postillero a doctora? Que había entrado que yo había entrado a la jefatura por política. Jamás. ¿Solamente eso? Solamente. La ministra a mí no me pidió el censo. Y si uno entra por política a un puesto porque va a ganar bien, va. Sí. Y yo estoy en el puesto con el mismo sueldo. ¿No le han aumentado? No, pero no le estoy diciendo. Doctora, no, es que yo gano lo que gano en mi sueldo, mi salario normal de especialista. ¿Sí? Doctora, ¿qué pasa en esta unidad que es tan difícil desarrollar el puesto? Esta unidad, mi amor, esta unidad lleva toda la vigilancia a nivel nacional. Estamos hablando de todas las proyecciones, todos los datos, y no solo es COVID. Aquí son todas las enfermedades de vigilancia y todavía está escrita abajo, hay una jefatura de laboratorio de vigilancia, es que es diferente. Este laboratorio se volvió clínico en esta pandemia, pero es el laboratorio de vigilancia a nivel nacional. Y aún así, con falta de sí, es que es difícil. Mire, este cargo lleva varias jefaturas, aquí hay varias jefaturas.
Aquí no solo es la jefatura de la unidad, hay varias jefaturas, hay jefatura de zoonosis, hay jefatura de enfermedades respiratorias, hay jefatura de vigilancia de mortalidad, hay jefatura de Laboratorio Nacional de Vigilancia, y abajo del Laboratorio Nacional de Vigilancia hay otras jefaturas donde llevan, por ejemplo, VIH, malaria, dengue, chaga. O sea que esto es inmenso. Doctora, esto es inmenso. O sea que no solo es COVID, mamá. Esto es todas las patologías. Hepatitis, y viene la vacuna. O sea, eso es un trabajal para que alguien venga de afuera y decir que no es justo, pues, decir que la unidad de vigilancia, solo en los periódicos sale así en primera plana. Doctora, y en sabiendo ese tema, lo que no, es que de las pruebas ya sabía. Doctora, que lo haga responsable el ente. Yo no, de mi boca no va a salir responsabilidad de nada, porque después los abogados, usted no va a pagar abogados para defenderme. Doctora, y en ese tema en La Ceiba no ponga palabras, no ponga palabras en mí que no las voy a decir. Ceiba, usted sabe doctora, que el ente investigador debe de decir quién es. En La Ceiba, doctora, hay un retraso en esto de la entrega de las pruebas. Doctora, ¿cómo se está trabajando? También se ha señalado que ese equipo que se compró para el laboratorio de virología está en mal estado, y es equipo nuevo, más de 5 millones invertidos en eso. Ha funcionado, el equipo ha funcionado, y funciona el 96. Ahorita el equipo 48, el equipo que está, uno ya lo cambiaron, uno, lo retornaron uno. Están dos que ya también me estaban diciendo en este momento que ya van a entrar en funcionamiento. Faltaría que revisen los otros dos, o sea, entran en mantenimiento. Ahora, como le digo, esperemos que todos funcionen, porque el que no está funcionando, y es el que yo no tengo pruebas, el que está funcionando, que es excelente equipo, porque hasta ahora no he tenido problema, es el Bioneer 96. Hace 96 pruebas. 2 de control y 94 para decirles a ustedes si son positivos o negativos. Ese Bioneer 96 está en buen estado, quiero que lo entiendan. Lo que no tiene ese equipo es el kit de extracción para que funcione, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo como laboratorio o como unidad de vigilancia, que nos traigan los kits de extracción para que funcione ese equipo, y todos felices, hacemos trabajar el equipo. Eso es lo que yo quiero que me entiendan. Y esos kits ya están comprados. Ahí hay una factura donde dice que ya están comprados. Por lo tanto, la empresa los tiene que mandar, pero para que los mande hay un trámite. Y ese trámite no me toca hacerlo a mí porque no lo compré yo. Carla Yadira Rosales, como unidad de vigilancia, no ha comprado nada. Nada. ¿Me entienden? Nada es nada. Doctora, pero ¿cuál es el problema en general, doctora? ¿Por qué la molestia? El señor Evaldías dice que no se están haciendo las pruebas correctas, no se están arrojando... No, es que él hizo comentarios fuera de orden. Ese comentario para mí y para los colegas que trabajamos, para mí no fue, en lo personal, se lo estoy diciendo, y si se molesta, que se moleste. Pero no fue correcto. Porque ¿cuál es la realidad entonces, doctora? Es que él estaba diciendo que diéramos respuesta, y eso es lo que me molesta. Cuando dice, den respuesta, y respuesta, démelo exactamente, déme los insumos y yo le doy respuesta. ¿Qué es lo que le hace falta para dar respuesta? Los kits de extracción. ¿Cuántos kits de extracción? Ay, si me estoy exagerando, somos 9 millones, y se han enfermado, según la cadena ayer, 48,000, y póngale que el RO efectivo anda en 5, o sea que aproximadamente andan 200,000 personas que ya tuvieron el 2%, vaya, a hablarlo así, de los 9 millones. Bueno, ella es Carla Pavón, jefa de vigilancia. Le ha dicho al ministro de la Presidencia, el más cercano de todos los funcionarios al presidente, le ha dicho: si quiere sacarme, sáqueme. Pero nos ha molestado que usted exija de nosotros que seamos eficientes y que cumplamos cuando usted y su gobierno no nos facilitan los insumos. Los equipos necesarios para hacer el número. Yo creo que esta señora que ustedes ven ahí en pantalla, en el lado derecho, Carla Pavón, en esa crítica y autocrítica que ha formulado el viernes, ha como hecho una radiografía del manejo de esta pandemia.
Ella dice que han habido cosas buenas que han hecho en la pandemia, pero también se ha definido como nacionalista que han hecho cosas que no son correctas. Y esa frasecita, estamos molestos y molestas con el ministro de la Presidencia porque exige que las unidades del gobierno hagan y ellos no facilitan las cosas para que trabajemos a favor del pueblo. Carlos, la mesa está servida para escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Renato. Pero oxigénese después de la pausa. Muy bien. Después de la pausa, comenzamos con Carlos H. Reyes, Marvin Ponce, asesor del presidente de la República, y Hugo Maldonado, presidente del CODE en San Pedro Sula. Bueno, Carlos H. Reyes siempre le hemos considerado un dirigente obrero que marca la diferencia en el país porque sus análisis tienen un valor agregado, trascienden los conflictos locales, nacionales, para ver esas corrientes internacionales también. Así que no necesariamente Carlos se va a referir a lo que dice Carla Pavón, ¿no? Que no se trabaja bien simplemente porque no se le dan los suministros del gobierno. Pero sí va a ser un enfoque de cómo un hombre con más de 70 años, trabajando desde hace décadas por los obreros en el país, ha visto el manejo de la pandemia, la reapertura económica, la situación económica, las conductas de todos los componentes como elemento poblacional del Estado de Honduras. Carlos. Sí, Renato. Buenos días a todos los televidentes. Precisamente me parece que la situación que plantea la doctora Carla Pavón es algo así como la punta del iceberg de un enorme problema que estamos pasando en el país. No solamente es ella la que ha hecho ese tipo de denuncias, son varios otros médicos que valientemente lo han hecho y exponiéndose no solamente al despido de sus puestos, sino que también a otro tipo de reacciones que en un país como Honduras pues son, digamos así, son reales, son expresivas de una situación política que vivimos. Hemos visto médicos del Seguro Social, hemos visto médicos del Hospital de Escuela, hemos visto al Colegio Médico también haciendo este tipo de denuncias. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo? En el fondo lo que tenemos son muertos, que eso es lo grave, Renato. O sea, nada fuera que hubiesen estos problemas de falta de esto, de falta del otro, pero es que aquí se trata de la vida y eso es un crimen. Hacer lo que han hecho en este país es un crimen. Nunca habíamos llegado a una situación tan lamentable como esta, ni a un caso en donde la corrupción nos había llegado no solamente al hecho de robar, sino que al hecho de hacer perder vidas. Y esto, lógicamente, tiene un mar de fondo, porque es que en el país se ha venido aplicando desde 1990, desde que estaba Rafael Leonardo, un modelo económico que nos ha traído terribles problemas en lo económico, en lo social y en lo político, porque todo problema económico, todo fenómeno económico termina pegando en lo político. Por ejemplo, ustedes dos los estaba viendo ahorita que estaban hablando de toda esa gente que anda en la calle. Renato, a partir de los 90s, o mejor dicho, antes de los 90s, uno no miraba en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en La Ceiba, ese montón de gente vendiendo en las calles. ¿Ustedes recuerdan eso? Tegucigalpa no tenía ese montón de gente en las calles. A partir del decreto 1890, que se abre la economía, que nos dijeron hay que abrirnos al mundo, si no nos abrimos al mundo nos quedamos atrás, y miren lo que estamos.
O sea, son 3 décadas terribles que hemos venido pasando de un modelo económico que se nos ha impuesto como país. ¿Y por qué se nos imponen las cosas? Porque definitivamente hemos cometido errores históricos. Por ejemplo, el hecho de dividir Centroamérica en 5 repúblicas minusválidas implicó que a cada uno de estos países el imperio de los Estados Unidos haga con nosotros lo que quiere. Aquí no se puede hacer nada que ellos no quieran. Todo lo que se hace es lo que ellos nos imponen. Y entonces hemos tenido pues una situación que hoy se traduce en un régimen dictatorial. Aquí ya no solamente se controlan los 3 poderes del Estado, Renato, sino que utilizando esta pandemia se emitió un decreto para eliminar derechos, para decir libertad de expresión, libertad de movilidad, libertad de manifestación. Todas esas libertades las tenemos truncadas. Y eso pues viene a darle otra categoría al régimen que tenemos en el país. Entonces todo este tipo de problemas porque se están presentando tiene que ver lógicamente con algo más grande, con el interés de unos pocos de seguir controlando el país y seguirlo controlando para su propio beneficio. Son unas cuantas transnacionales, son unas cuantas grandes empresas producto de las privatizaciones en este país los que están dominando el sector político y los que tienen el control de todo lo que es nuestra situación. Y entonces estamos llegando a un momento en donde, fíjate que por ejemplo, eso de la segunda vuelta, si aquí no hay segunda vuelta, lo que se entiende es que va a haber otra vez reelección. Y eso sí es peligroso. Y entonces, digo esto por lo siguiente. Estaba oyendo a Pepe Lobo, que dice que con su hijo van a hacer casa aparte para luchar por la salida de Juan Orlando Hernández. ¿Qué indica eso? Que dentro del Partido Nacional la posición es dura. No a la segunda vuelta y vamos a la reelección. Y eso es gravísimo. Entonces todas estas cosas, así vistas un poco general, porque aquí no se puede entrar en mucho detalle, pero sí es muy peligrosa la situación que está en el país. O sea, el peligro no solamente es lo que denuncia Carla Pavón, lo que denuncian los médicos del seguro, lo que denuncia el colegio médico. Lo peligroso es todo ese contexto que se está formando. Y entonces, como tú decías hace poco, está el ejército para seguirnos golpeando. Los derechos humanos en este país, en este momento, están en una situación muy crítica. Estamos teniendo, por ejemplo, compañeros en Guapinol, que defienden los ríos, que defienden el agua, que están siendo acusados, que han sido procesados, que los han metido presos, hoy vuelven a la carga contra ellos. Lo mismo contra esta otra serie de compañeros que han sido ¿qué busca? Agua. Ok. Que han sido acusados y que están en condición pues de presos políticos. Muy grave la situación. Y en Santa Bárbara ha desaparecido un muchacho, no se sabe de él. Los compañeros de acá del Triunfo de la Cruz, tampoco se sabe nada de ellos. Entonces estamos volviendo al fenómeno de los desaparecidos, que fue un fenómeno gravísimo en la década de los 80. Todo esto pues, Renato, es digno de que se analice en el país muy responsablemente y que se busque en los distintos sectores sociales, económicos y políticos acciones efectivas para ver cómo retrocedemos. No cómo retrocedemos solamente el modelo, sino cómo retrocedemos esta situación política que nos va a llevar a mayores crímenes. Carlos H. Reyes, presidente del Estivis, Marvin Ponce y
Hugo Maldonado con sus comentarios inmediatamente después de estos consejos comerciales. Continuamos con Frente a Frente, le damos lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Nos dice el economista Ismael Cepeda: nuestra sociedad en general no está construida sobre la base de aceptar crítica, peor autocrítica. Somos una sociedad que nos gusta el monólogo, que nos gusta rodearnos de los mismos para solo escuchar cosas bonitas y fortalecer nuestros prejuicios. El gobierno es igual, dice Oscar Danilo Madrid: la peor pandemia que puede acabar con las vidas de una nación es la corrupción. Basta ya, cárcel para los y las responsables. Es inaudito llevarse entre los pies la vida y la salud de nuestros propios hermanos y hermanas a nivel nacional. Alan Alvarenga Alvarado: tristeza, impotencia, ira. Realmente da vergüenza cómo los políticos hacen de todo para beneficio de ellos mismos. Marco Bográn sigue libre, Eval Díaz promete y no cumple, Lisandro no sabe qué hacer, Viviani no sabe manejar el Instituto Hondureño de Transporte, solo vean la ineptitud, dice, de los políticos. Nelly Sarmiento: ¿dónde está el dinero? Pregúntele a don Marvin. Roberto Benítez: Inves H siempre ha sido un nido de corrupción y el COVID-19 vino a desnudar lo asqueroso de esa rama que ha creado el presidente Hernández, y respetando las instituciones las cuales fueron creadas. La pandemia en Honduras, críticas y autocríticas en Frente a Frente. Marvin, yo he sabido que tú como asesor del gobierno estás integrado a un gabinete de crisis que se reúne día de por medio para analizar todo lo que está pasando. Y tengo entendido que tú llevas como un hombre que se ha creado entre la población, ese sentimiento que hay entre la población. Junto a lo que dice Carlos H. Reyes y a este desafío que hace una funcionaria que se declara nacionalista: no nos exijan dar más si ustedes no nos proveen de lo elemental para que seamos eficientes. ¿Qué se piensa ahí a nivel de las estructuras gubernamentales? Bueno, Renato, quiero decirle que, y me agrada estar con Carlos H. Reyes, con quien hemos librado tremendas luchas durante 40 años. Quiero decirle realmente que esta pandemia nos agarró realmente en un contexto realmente de división del país, mucha confrontación política. En segundo lugar, nos agarró en un momento de una pandemia que el mundo no podía manejar, ni las grandes potencias. Quiero partir antes de dar la respuesta, porque la gente pregunta dónde está el dinero. Yo quiero informar lo que la Secretaría de Finanzas, la ministra Rocío Tábora, la máster Rocío Tábora, ha planteado que se han desembolsado 5.066 millones de lempiras, de los cuales la mitad se ha gastado en material de bioseguridad, la compra de hospitales, insumos médicos, medicamentos, pruebas, más de 2.760 millones. También se ha gastado en transferencias a las municipalidades para el programa Honduras Solidaria, que es darle de comer a la gente por medio de ayuda alimentaria en el momento que estaba cerrada la crisis más fuerte, más de 726 millones, donde llegó a 780.000 familias. También quiero informar, porque alguien preguntó de dónde está el dinero, también se gastaron 555 millones en el programa Honduras Solidaria en los departamentos, en municipios grandes como San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Tegucigalpa, el Distrito Central. También se ha invertido dinero para traer compatriotas que estaban varados fuera del país, se gastaron 8.4 millones de lempiras, así como también en la contratación de recursos humanos se han gastado más de 130 millones de lempiras, y a eso se suma también el último programa de Honduras Solidaria, que es para crear triajes en los municipios, con la AMON y con las alcaldías, 175 millones de lempiras. Entonces, el dinero se ha invertido y se ha gastado. Obviamente en el camino han aparecido políticas de compras contradictorias que han generado realmente la pregunta de dónde está el dinero, porque a la gente se le hizo creer de que el gobierno estaba manejando 100.000 millones de lempiras, lo cual no es cierto. El Congreso aprobó al gobierno que se endeudara con dinero para eso, porque también hay que entender aquí, en este contexto que planteaba Carlos, estos fondos monetarios internacionales son bancos, y lo que aprovechan estas crisis básicamente para endeudar más el país y no permiten que otros actores financieros
intercedan. Entonces, bajo ese esquema, el país ocupa recursos y al no tener ingresos presupuestarios por la vía impositiva, porque se para la economía ya más de 190 días, entonces se tiene que recurrir a la política de préstamos. Y en esa perspectiva se aprobó que se endeudar el país, pero lo que se ha gastado son 5.066 millones hasta el 14 de agosto. Partiendo de esa información, el gobierno ha trabajado la crisis de salud con dificultades, como lo planteaba la doctora Carla Pavón, pero son cuestiones que se pueden corregir. Lo más complicado y donde la Fiscalía tiene que ser fina con sus mecanismos de investigación es en aquellas compras irregulares, que la percepción que se tiene es que hubo coimas y grandes reparticiones de dinero y además de la ineficiencia en las compras, la falta de contratación seria de parte del Estado, que también entonces eso le toca a la Fiscalía y esperemos realmente que como decía el presidente, maldito que el que se roba, dice, el dinero del pueblo hondureño. Entonces, tomándole la palabra al presidente, entonces estamos abriendo de que la Fiscalía está obligada a llevar a juicio penal público y hasta si es posible recuperar el dinero de lo que se han Primero, desviado. ¿tú crees que esa frase del presidente, maldito el que se roba el dinero, es auténtica del gobernante o es coyuntural para dorar la píldora de todo lo que se está investigando? Es auténtica. Acuérdense que los presidentes seleccionan a sus funcionarios y delegan funciones. Obviamente, el presidente es el último que se pronuncia porque espera que se aclaren las cosas. Pero al final, cuando ya las cosas son inmanejables, tiene que el presidente salir ante la opinión pública a dar rendir cuentas, pues, y eso es lo que ha hecho el presidente. Obviamente, en este contexto político de un modelo económico, yo le dije hace 10 años a usted en este foro que el modelo económico está diseñado para robar. La persona que ejerce un puesto público, si no tiene moralidad, si no tiene valores, fácilmente se deja enganchar por los corruptores, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Entonces no es raro que en la política de medicamentos, arriba de los corruptos que agarran pistillo ahí en el Ministerio de Salud, hayan también grandes grupos económicos que toman la Secretaría de Salud, que se la han tomado, y ahí dentro de la Secretaría de Salud hay gente que tiene sueldos inclusive de grandes corporaciones o grupos de poder económico en el país. Y son los que dan dinero para las campañas. Entonces, no hay que desconocer eso también. En ese sentido, no podemos desconocer que este modelo económico contratista obliga que si en la contratación normal, que hay que hacer licitaciones, si amañan algunas veces las licitaciones, no digamos en la contratación de emergencia donde la compra es directa. Aunque la ley de contratación del Estado dice que para comprar hay que seguir ciertos pasos. Si yo voy a comprar una cámara de televisión, no es que la voy a comprar a la carrera quien me la ofrezca primero, tengo que ver requerimientos técnicos, asesoría técnica, traer 3 cotizaciones rápidas que me la den y comprar. Entonces, aquí lo que está claro es que el modelo, mucha gente se aprovechó del modelo y por eso no es raro que hayan diputados cuestionados en los tribunales en este momento por venta de mascarillas, que hagan funcionarios públicos en los tribunales competentes. Hay más de 20 funcionarios públicos que están siendo requeridos por la autoridad competente. Entonces, yo lo que quiero decirle es que el modelo económico que tenemos de contrata pública está diseñado para robar, porque anteriormente el Estado proveía los servicios, las carreteras las hacía con su propio equipo, tenía sus propios laboratorios médicos, tenía sus propios laboratorios que producían ciertos medicamentos, y las compras eran más o menos empíricas, pero con más transparencia. Ahora hay que meter a la Iglesia Católica, y hay que meter al pastor, y hay que meter a todo el mundo para que certifique que no se robaron el piso. Hay que crear fideicomisos con los bancos, hay que crear un montón de mecanismos, hay que meter al PNUD para que compren, porque ya no se confía en los políticos y en los empresarios que están aquí, pero en ciertas compras. Pero el Estado, si maneja más de 240.000 millones de presupuesto, imagínense que de eso el 40% son compras públicas, 40-50% son compras públicas. Entonces, a ese botín los corruptores le apuestan. A mí todos los días me ofrecen negocios, como asesor del presidente, como entonces el presidente dice, con este puedo hacer negocios. Cada día me ofrecen mascarillas, que este equipo médico, que las pruebas estas, que consigan que me compren gel y todo eso, y a cambio le vamos a dar tanto. Si yo no tuviera valores, como lo dijo la doctora Pavón,
O sea, cualquiera hace una transacción fácilmente ahí se mete al negocio. Y volviendo con la doctora Pavón, ¿cómo es que después de todo lo que tú nos desglosas ha gastado el gobierno, esta doctora, funcionaria del gobierno, del mismo partido del presidente y de Valdías, dice no nos están exigiendo lo que ustedes no nos dan? Sí, es correcto, pero es que son cuestiones ahorita que el laboratorio de Tegucigalpa tiene algunas fallas técnicas que yo no podía precisar en este momento porque no soy experto en eso, pero ahí es donde viene la organización también del Estado para poder manejar una crisis como esta, ¿va? Independientemente de que no tuviéramos ninguna experiencia, pero tenemos que si tenemos expertos trabajando ahí, tendría que haber un equipo de biomédicos ahí manejando qué se ocupa, pero se va a ocupar en 20 días tal cosa, hay que comprarla. Entonces posiblemente ahí no hay coordinación, ni mecanismo de coordinación. Y también quiero decirles, no estamos acostumbrados a trabajar en equipos. Aquí realmente cada quien tiene que tener su propia poder en salud pública, en la dirección entonces nos está costando trabajar en equipo y eso es una parte de las autocríticas. No hay esa cultura de trabajo en equipo en función del país. Hay gente que anda en función del país, mucha gente está echando maceta. Mire, el manejar esta crisis, yo he visto gente cómo se ha fajado el pecho y son héroes anónimos y otros que lo han hecho muy bien, ministros que se desvelan todas las noches en reuniones, ministros buscando alternativas a la parte económica, a la parte financiera, dónde va a salir la plata, cómo se van a pagar los sueldos, cómo se va a pagar el aguinaldo, porque tuvo que pagar el aguinaldo en plena crisis. Esas cuestiones no las ve nadie. Pero quiero decirle también que sí se han cometido errores, bastantes errores se han cometido en esta pandemia, y una de ellas, a mi juicio, es realmente la falta de poder estructurar equipos especializados en algunas áreas, sobre todo en las compras públicas, porque no es lo mismo comprar medicamentos conocidos que comprar equipos de bioseguridad, como comprar ventiladores, como comprar pruebas médicas. Fíjate, las pruebas que compró el Banco Centroamericano le faltaba un reactivo, costó que se incorporara para que las usaran, pero al final se está haciendo. Entonces lo que dice la doctora Carla Pavón, que el laboratorio está parado ahorita porque faltan algunos insumos, algunos reactivos, eso ya se está en proceso. Entonces eso se va a corregir, pero el problema que es estructural es cómo se está manejando la pandemia, con dificultades. Al final se ha podido medio controlar el tema de salud. Se ha hecho esfuerzos grandes para hacer que no se despidan empleados a través de los programas que ha hecho con el Ministerio de Trabajo, con el RAP y con la empresa privada. Se han hecho, quien más ha fallado en este esquema es la empresa privada, que muchas empresas no han querido poner su cuota para que no se despidan los trabajadores, pero el gobierno y el RAP han estado dispuestos a pagar. Y algunas empresas han suscrito el convenio y a la hora de pagar no pagan. Entonces, si no paga la empresa, no le pagan al trabajador. Pero más de 180,000 empleados que se han metido en este sistema han sido beneficiados con este sistema y no se han perdido los empleos. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho lo que ha podido. O sea, independientemente de los errores, porque aquí el error de la compra pública en un país dividido se convirtió en un tema meramente político, en principio técnico en algunos momentos, y denuncias de corrupción. Yo quiero decir, por ejemplo, el papel que han jugado los medios de comunicación en esta crisis ha sido importantísimo. Se ha develado todo, ha asumido posición. Fíjese que yo miraba a su colega Edgardo Melgar, pues que antes tenía otro formato periodístico, ahora lo miro más agresivo a Edgardo Melgar, lo miro con una dinámica diferente. Lo miro con medidas de exigibilidad. Antes tenía su formato muy cuadrado y ahora lo miro más dinámico. Entonces he visto que ha tenido que cambiar el periodismo también, porque no solamente es la red social. La gente en la red social, unas cosas pueden ser mentiras, otras cosas pueden ser verdad, pero cuando la noticia, usted se enfrenta a la noticia, la gente le cree a usted, porque el prestigio que tiene este programa y el programa de la noche son fuertes, se lo decía antes de entrar acá. Entonces le crean a usted. Entonces si usted dice una noticia y que le escarba bien, la gente se siente informada. Y eso ha hecho que los niveles de exigibilidad de la gente se hayan vuelto más fuertes, ¿va? Ok, solo permíteme esta pregunta para que intervenga Hugo Maldonado. En términos porcentuales, ¿Tú qué valoración le das a la gestión de la pandemia por parte del gobierno? No quisiera valorarla porque alguna gente cree que es uno exageradamente gobernista. Yo trato de ser un libre pensador, porque aquí, cuando vengo aquí, mi trabajo es ser asesor presidencial, pero aquí vengo a hablar la verdad y hablar como Marvin Ponce. Pero realmente yo podría decir que un 7% de 10. 7 de 10. Sí. Bueno, pero al final el problema no es
ahorita es la emergencia, el problema son los derivativos de esto. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero sí, he visto gente cómo se ha sacrificado en el gobierno por esto. Lo que pasa es que el principal problema que tenemos, Renato, y con esto concluyo, que tiene este país en este momento histórico, es que no tiene oposición seria. Hasta el viernes que Carlos me mandó un documento, vi realmente propuestas serias para poder cambiar el esquema económico de Honduras. Pero hasta ahorita los partidos políticos han utilizado la pandemia como una trinchera política, no como una trinchera de... Cuando se fue libre a decirle al presidente Hernández, aquí estamos nosotros para acompañarlo en el manejo de la pandemia. Cuando llegó el Partido Liberal, todo el mundo se ha refugiado en una cuestión de solamente la crítica de la red social, y ahí han estado agazapados, pero como partidos políticos han sido un desastre. Los movimientos sociales están bien debilitados, las centrales obreras no son lo que eran antes, era el momento de resurgir y no lo han hecho. No. Entonces, las ONG, lo que es sociedad civil, están divididos a ver quiénes son pro gringos y quiénes no son pro gringos. ¿Quiénes manejan plata de Estados Unidos y el otro? ¿Quién es más protagonista que el otro? Y están en confrontación entre ellos para ver quién es más fuerte. Pero no hay representatividad del pueblo fuerte en un momento de crisis. Entonces, al no haber un movimiento social que presione y cuestione, lo que queda básicamente es hacer, ahora ya no salimos a marchar como salíamos antes con Carlos, ahora hay que andar en carro, en caravana, bien cómodo, ahora hay que hacer solamente un mensajito y ya me desahogo. De eso no se trata realmente de reconstruir un movimiento social alrededor de exigirle al Estado lo que debe hacerse y cómo deben hacerse las cosas. Y entonces el peor problema que tiene el gobierno en este momento es que no tiene oposición seria. No tiene quien haga planteamientos de peso serio con cierta credibilidad que le permita al Estado plantearle modelos económicos, modelos de salud, estrategias de gobernabilidad, estrategias de manejo de la crisis, qué se tiene que hacer ahorita para el futuro, cómo se puede democratizar el país para poder mejorar la reconstrucción de un Estado después de una pandemia como esta. Hasta ahorita no hay nada. Hasta ahorita hemos nadado en la coyuntura y básicamente lo hemos quedado en la coyuntura de la corrupción, que es fuerte y hay que seguirla, ¿va? Pero también hay que, la corrupción no se puede hacer nada mientras no nos metan presos. Mientras eso ocurre hay que estar planteando algo. Entonces, la dinámica social del país está bastante lenta en función de la gobernabilidad. Entonces, posiblemente se cometen más errores en el gobierno porque no hay exigibilidad seria de los sectores de oposición. Marvin Ponce es asesor gubernamental, ya les decía, él no me ha rechazado la versión que yo tengo. Marvin forma parte de ese gabinete de crisis que se reúne día de por medio por parte del gobierno, donde están ministros y otros funcionarios analizando la pandemia. Es su punto de vista. No quiero pasar desapercibido las dos aristas de Carlos, el modelo político, el modelo económico de Honduras, el modelo neoliberal que según Carlos H. Reyes ha fracasado y que lo están diciendo en casi todos los países de América Latina y que forma parte ya desde hace algunos años de un debate mundial sobre el fracaso del modelo económico que predomina en Honduras. Y yo le diría, Carlos, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo darle vuelta, Carlos? ¿Cómo cambiarnos ese calcetín si el calcetín representa el modelo económico que tenemos actualmente? Después de la pausa también interviene Hugo Maldonado aquí en Frente a Frente, después de haber escuchado a Marvin Ponce, que con el riesgo, dice él, que lo califiquen de gobiernista, le da ahí un porcentaje de 7 puntos de 1 a 10 a la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Dando lectura a sus mensajes, vamos con Raúl Canales. ¿A los cuantos corruptos y delincuentes se considerará el Partido Nacional una institución delictiva? Ya después de cierto punto no se puede decir que las acciones son individuales. El COVID solo vino a desnudar todo eso. Tratar de defender este gobierno con sus acciones es ser ciego o pagado, dice Ubil Fido López. Buen día, Renato, te felicito por el programa. Lelisemín Rivera, mientras el gobierno justifique sus acciones apañando el robo, seguiremos solo lamentándonos. En Honduras se necesita un presidente honesto, consciente y transparente que ventile los problemas con sinceridad y los afronte con rigurosidad. Los cachurecos se tapan entre sí.
Dice también Benítez, sigue la danza de actos de corrupción y tuitea pues otro ataque al pueblo, dice, al descubierto mascarillazo en Copeco por 29.2 millones de lempiras. Alan Alvarenga, tristeza, impotencia, lo que leíamos más temprano. Norita Pineda, lo peor de una sociedad manipulada por la política es ver pobres apoyando a ricos culpables de su pobreza. Y hacemos un último mensaje con Marco Matamoros. Autoridades sin capacidad para manejar la pandemia, pueblo sin educación, sin disciplina y algunos con daños sistémicos por la enfermedad, pobreza y hambre. Políticos, algunos han hecho mucho daño al grado de ser culpables de tener al pueblo enfermo. La pandemia en Honduras, críticas y autocríticas, continuamos en Frente a Frente. Hugo Maldonado, ¿tiene insumos usted de parte de la población participando? Lo dicho por Marvin Ponce y por Carlos H. Reyes, con quien regresaremos después de su intervención. Adelante, Hugo, en San Pedro. Muchas gracias, Renato. He escuchado atentamente al compañero Carlos, de quien hemos tenido una muy buena referencia como líder obrero, igual que Marvin, ¿verdad? Marvin ha sido un hombre luchador en este país y creemos nosotros que, así como ellos dos, hay cientos de hondureños en este momento haciendo una crítica y una autocrítica a lo que se ha hecho, a lo que se ha dejado de hacer y a lo que tenemos. Yo creo que Aristóteles decía algo bien interesante, que solamente una mente educada podíamos entender a una mente de pensamiento diferente. Y bajo ese lema de Aristóteles, yo creo que aquí debemos de poner los pies sobre la tierra en primera instancia. Aquí nadie tiene la varita mágica para cambiar el sistema de salud que por 30, 50, 60 años hemos venido teniendo. Y esto es lo que ha construido el Partido Liberal. Esto es lo que ha construido el Partido Nacional. Esto es lo que tenemos en este momento. Fue lo que construyeron con las alianzas estratégicas con empresa privada. Lo que tenemos en este país en materia de educación son las alianzas estratégicas que hemos tenido. El fracaso del neoliberalismo, por ejemplo, que habla el compañero Hernández, esto ha fracasado a nivel de Latinoamérica. Los modelos económicos se siguen sopapeando, como decimos popularmente, en el barrio, en la colonia. Ahorita China y Japón están haciendo un nuevo modelo económico para fortalecerse ellos dos. Aquí se han creado comisiones latinoamericanas. ¿Cómo podríamos confrontar al modelo económico estadounidense? No lo hemos podido cortar ese cordón umbilical. Es más, al fracasar o absorber los modelos económicos, Estados Unidos nos ha dejado a la Centroamérica en peores circunstancias. ¿Por qué? Ahora Honduras, Guatemala y El Salvador nos llaman el Triángulo Norte de Centroamérica. Ya nos desligan de Costa Rica y nos desligan de Panamá. Pero esto, lo que tenemos es producto de las falsas políticas públicas encaminadas para mejorar los países. Aquí hablamos de educación y Costa Rica, no le, perdónenme la expresión ni el menosprecio para el sistema educativo en Honduras, pero aquí realmente el sistema educativo, ahí va que ya se está tratando de promover al grado superior inmediato a los que no han recibido ni tan siquiera un día de clase, prácticamente 5 meses sin tener clase presencial. Eso, así no se construye un país educado. La doctora Carla, por ejemplo, acaba de manifestar muy claramente, y me agrada que lo haga con esa ponderancia, con esa responsabilidad. ¿Por qué? Si no nos educamos, si no nos educan para el futuro, vamos a seguir dando los tumbos como los que nos encontramos hoy en día. Criticar y señalar lo malo que se está haciendo, pero nosotros como organismo de derechos humanos señalamos lo que sucede en el sistema penitenciario nacional. Pero ¿qué hicimos? Nos involucramos directamente, estamos ahí apoyando las acciones del Instituto Nacional Penitenciario, señalamos las situaciones de las represas, de la energía renovable. Le dijimos a él, aquí estamos y vamos a hacer veeduría social. Me gusta esa frase, Renato.
Me gusta esa frase, pueblo hondureño, ¿dónde está el dinero? Entonces, ¿por qué no hacemos desfilar a todos estos que han hecho gobiernos? ¿Qué han hecho con esa plata que manejaron también? ¿Y por qué seguimos teniendo el mismo sistema de salud en este arcaico que la pandemia lo vino a desnudar? Médicos muriéndose. ¿Por qué? Porque las condiciones son tan infrahumanas en los diferentes centros hospitalarios del país que todavía un médico anda poniendo regletas para poder pasar porque la lluvia es un colador los centros hospitalarios. Que no venga aquí a tirarse de agua bendita, de que yo soy honesto, honrado. No, hombre, si aquí quedaron más de 4.000 millones de dólares de la condonación de la deuda para la erradicación de la pobreza y estamos más pobres en este país. Me gusta esa frase, ¿dónde está el dinero? Me gusta porque, ¿sabe por qué, Renato, pueblo hondureño? Aquí la Fuerza Armada desapareció su banco, el Banfa, ¿quién dijo algo? Y quién sabe que en ese banco desviaron los fondos de los aportantes, de los clientes, por más de 300 millones de lempiras. Solo el CODE alzó la voz. Y lo quisieron hasta meter preso. Antes de que desapareciera el Banfa, los pusieron en bolsa, en puestos de bolsa, y estos puestos de bolsa los pusieron en empresas quebradas en la zona norte y otras empresas en el país. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde que lo hicieron? Ustedes que han gobernado Honduras y que ahora se tiran el agua bendita de ser honestos y de tener la varita mágica de la transparencia. Yo creo que en este país hay que ser serios. Y si no cambiamos el modelo económico, para cambiar el modelo económico necesitamos también articular esfuerzos con todos los sectores políticos y sociales en este país. Nosotros estamos hablando de crear una plataforma social para que el próximo gobierno enfrente lo que quede de Honduras en materia económica, Renato, porque si no, esta situación vamos a vivir en calamidad doméstica, como estamos escuchando, el resto de no sé cuántos años más. Aparte de eso, hay muchos sectores sociales que están diciéndole al gobierno: estamos en calamidad doméstica, deme. Es una situación bastante crítica y lo que menos queremos en este país es seguir criminalizando como se criminalizó al agente de la policía en Choloma, Cortés. Un acto criminal totalmente, nosotros lo señalamos también, pero ¿quién dijo algo acerca de la empresa maquiladora que transporta a sus empleados a través de ese bus como que normalmente, como que con lavarnos la suela o echarnos un poquito de gel, ahí se terminó el virus y los asintomáticos sentados en cada fila de asientos, criminalizamos la acción de los agentes de la policía y a la empresa maquiladora, ¿dónde está el protocolo de bioseguridad? Y así siguen muchas maquiladoras aquí en el norte del país acarreando a sus trabajadores. Entonces, este seguro social que está aquí cerca de Canal 7, de Televicentro, va a seguir repleto. El doctor Umaña, el doctor Santos, la doctora que ayer fue detenida por pintar han habido cosas que no se han podido manejar con sapiencia. Pero creemos nosotros que somos capaces de hacer cosas, Renato, para beneficio de este país. Y tenemos solamente unidos, vamos a poder no solo enfrentar esta pandemia, sino enfrentar los próximos procesos que nos vienen en los próximos gobiernos después de cómo quede el país. Muchas gracias, Hugo. Ayer Carlos H. Reyes nos envió a muchos un artículo que lo redactó el 13 de agosto de 2020,
pinceladas de la situación nacional en el marco de la jornada intersindical. Y solo voy a leer los primeros 2 párrafos. En medio de la tragedia que vivimos, producto no solo de una situación histórica de dominación de clase, de un sistema y sus distintos modelos históricos, y agravada con la pandemia de la COVID-19, la palabra mágica que han acuñado sus representantes en el momento es la reapertura, para dar empleo y salvar Honduras, pero no dicen que su objetivo es hacer productivo su capital por medio de la explotación del trabajo asalariado. Reaperturar la economía para volver a lo mismo y seguir haciendo lo mismo bajo el supuesto de alcanzar dentro de 5 años el estatus que teníamos antes de la pandemia será no solo una tragedia mayor como estados y como pueblo del Istmo Centroamericano, sino la muestra de que las clases dominantes y quienes nos mantienen en su égida geopolítica están dispuestos a imponernos por la fuerza lo peor que nos puede pasar como seres humanos: avanzar hacia la esclavitud y la barbarie neocolonial del capitalismo. Así ve Honduras, así ve la región Carlos H. Reyes. Después de todo lo que se ha dicho, Carlos, yo decía hace algunos minutos que el modelo neoliberal no solo es objeto de debate y de conclusión de fracaso por parte de nosotros los hondureños, sino que en América Latina, hasta los mismos organismos internacionales, yo a más de algún ejecutivo de estos he escuchado diciendo: fracasó el modelo neoliberal en América Latina, hizo más ricos a los ricos y engendró más pobreza. Y en Honduras, ¿cómo darle vuelta a esto en democracia con todas sus imperfecciones, Carlos? Bueno, precisamente, y en relación a todo lo que hablábamos, yo quisiera también decir algo que es terrible lo que nos está pasando. Es que hoy ya no solo se roba para echarse el dinero a la bolsa, Renato, sino que se roba con propósitos electoreros, con propósitos políticos. Fíjate, por ejemplo, el caso del Seguro Social: 7.000 millones de lempiras robados. ¿Qué es lo que se ha rescatado de eso para el Seguro Social? Nada, o quizá, que yo sepa, tal vez es muy poco. ¿Para qué se usó la mayor parte de ese dinero? Para fines electoreros, para una campaña electoral. ¿Qué pasa hoy con el Seguro Social? ¿Qué información llevó la Junta Interventora al CES la semana antepasada? El Seguro Social está colapsado. Necesitamos aumentar la cotización al Seguro Social. ¿Cómo vas a creer eso ahorita? Pero eso no solo te ha pasado con el Seguro Social, eso te ha pasado con toda una serie de instituciones en donde se ha venido robando, y robando descaradamente, y con una impunidad, ¡ay, que asombra! ¡Que asombra! Todo eso, emitir leyes para proteger corruptos, Renato, eso nunca se había visto. ¿Y todo eso para qué? Para prepararse para un nuevo proceso electoral, o para el continuismo, o para ponerle otra cara a esto, o yo no sé qué va a pasar. Entonces, claro, las distintas manifestaciones que da todo este proceso, y todo este proceso neoliberal fundamentalmente, implican que haya habido este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque no solamente se ha hecho para fines electoreros, se ha hecho esos robos para seguir manteniendo el sistema, para seguir manteniendo la represión. ¿Cómo crece desproporcionadamente los gastos militares y los gastos de seguridad, o como se les llame, con relación a salud, con relación a educación, con relación a inversión pública? Ya eso no lo tenemos. Este modelo, precisamente, cuando se emite el decreto en los años 90, ¿con qué se empezó? Con la apertura al libre comercio. Se empezó a bajar los aranceles, se empezó a desbaratar nuestra poca industria que teníamos,
aquel embrión que teníamos de poca industrialización, resultado de aquel proceso de sustitución de importaciones, todo eso fracasó. Todo eso fue definitivamente sustituido por importaciones. Arroz, por ejemplo, teníamos 125.000 productores, quedamos con 3.000. 5.000 productores, quedamos como con 2.000, 3.000, 125.000 trabajadores, ¿qué? Y así te pasó con el maíz, así te pasó con toda una serie de productos en Honduras. Entonces, a partir de ahí empieza también el otro proceso paralelo, las privatizaciones, otra cosa terrible, Renato. Mira, por ejemplo, Nutel, una vez creo que lo hablábamos, le pasaba al Estado 17.000 millones de lempiras anuales, Hondutel. La quebraron, le pusieron gerentes corruptos, le pusieron gerentes incapaces. ¿Para qué? Para que quebrara. Lo mismo hicieron la portuaria, lo mismo hicieron con el PANI, lo mismo hicieron con todas las instituciones. ¿Cuánto perdió la ENE? Miren lo que ha terminado la ENE. ¿Qué pasó con toda esta situación de estas privatizaciones? Que el Estado perdió miles de millones de lempiras. ¿Y qué fue lo que hicieron los gobiernos para sustituir eso? Aumentarte el impuesto al combustible, aumentarte el impuesto sobre ventas, aumentarte los impuestos en las municipalidades y en todos lados. Y entonces eso nos ha degenerado todos. Entonces, ¿qué es lo que te queda para por lo menos empezar a recuperarte? Revertir todo este proceso, todos estos procesos de privatización, todos estos procesos que te implican una tapadera para la producción nuestra, como son esos tratados de libre comercio. ¿Cómo pueden seguir vigentes esos tratados de libre comercio? Honduras ella solita no se lo va a zafar, Renato. Aquí tenemos que volver a la integración centroamericana, a la unidad centroamericana, si no nos van a seguir pisoteando. Aquí yo muchas veces escucho a la gente hablar de proyectos y de un montón de cosas. ¿Y qué proyectos pueden hacer en países tan chiquitos? Es mentira. O sea, por lo menos la región es otra cosa. Eso sí nos daría una visión totalmente distinta de perspectiva. Pero así como estamos, vamos a seguir nadando en lo mismo. Y eso es una parte del problema. ¿Cuál es la otra? La cuestión institucional. Honduras, desde su independencia para acá, entre golpes de estados y montoneras, ha tenido como 50. Costa Rica solo ha tenido 4. Costa Rica no es que sea un país gran desarrollado, pero su institucionalidad le ha permitido llegar donde está. Y aquí seguimos jugando con golpes de estado, seguimos jugando con que yo quiero seguir siendo presidente. Y eso no puede ser. Aquí todo se está haciendo para seguir en lo mismo, para darnos más neoliberalismo, para darnos más capitalismo, de ese capitalismo salvaje, como lo decía Juan Pablo II. Como lo decía Juan Pablo II. Y de esa forma no vamos a salir. Claro, ¿cómo va a ser posible que nos pongamos a tomar medidas con un régimen en las condiciones que se está? Eso tiene que cambiar. Si eso no cambia, vamos a seguir en la misma. O sea, lo correcto, lo ideal hubiese sido este señor, sabiendo todo este montón de problemas que hay en el país, si fuera una persona honesta, yo me aparto. Que se busque otra salida para este problema del país, porque se están paseando en el país, se están paseando en el pueblo. Yo no sé si que son ciegos, que no miran esos montones de gente que abandonan el país. Mira, ahorita con esto que nos está pasando, la gran cantidad de gente que va a quedar desocupada. ¿Y de dónde va a comer? ¿Qué es lo que le decíamos muchas veces nosotros antes a la gente del COEP? Si a la gente no se le da dinero para que consuma a través de su salario, aquí no venden los negocios. Y todo este periodo en que hemos estado, no se previó nada de eso. Solamente se dijo en un principio, como aquí
el hermano del presidente está con problemas en Estados Unidos y eso nos está generando en Honduras problemas de ingobernabilidad, y ahorita que se viene la pandemia, entonces aceleremos el cierre y pongamos medidas que quiten los derechos a la gente. O sea, eso se hizo, se nos encerró antes de tiempo, no solamente sin tomar las medidas para resolver los problemas que se venían por la cuestión sanitaria, sino también para un propósito político, para aplastarnos, para encerrarnos, para tenernos inmovilizados. Y eso no puede ser, eso es grosero. Se está jugando con este pueblo. Nosotros lo que decimos, además de una serie de medidas que recomendamos ahí en ese documento, es que esas medidas, lógicamente, tienen que ser acompañadas de una solución política a lo que está pasando. Porque no podemos sentarnos con el que está y con el que nos ha estado haciendo y tomando todo este tipo de medidas en contra del pueblo para decirle, mira, hay que hacer esto, sí que no lo van a hacer. Ya se ha visto ahorita en la dirección de esta pandemia. ¿Qué se dijo desde un principio? Hay que poner la gente que sabe, la gente que entiende de esto. Pero no, se le da la orden de comprar hospitales a los que son ladrones y para qué están robando para la próxima campaña política. Al menos eso es lo que se observa objetivamente. Ese no es invento de una persona como yo, eso lo mira toda la gente. Y por eso esa campaña de dónde está el dinero y otra serie de campañas más que se dan en el país, pero lo peor, Renato, es ese montón de gente indigente, ese montón de gente desocupada, ese montón de gente muerta. Eso nunca lo habíamos tenido. Y yo sé, yo entiendo, la pandemia agarró en situación de descuido la mayor parte de los países, pero las proporciones no han sido iguales. O sea, aquí tenemos una situación de pandemia muy delicada y esto más, se desinforma para propósitos de una apertura. Que yo no voy a decir que no sea necesaria una apertura, pero aquí se desinforma sobre los resultados que está dando la pandemia en el país con esos propósitos. Y ojalá que esto no vaya a ser peor que la medicina que están tomando. Porque ¿cómo vamos a aguantar, Renato, una segunda batida de esta enfermedad? ¿Cómo la vamos a resolver? Si nos están diciendo que el Estado ya no tiene dinero para pagar salarios, que está sacando dinero prestado en los organismos financieros internacionales para pagar salarios. Ya no digamos para seguir haciendo todo lo que se tiene que hacer en función no solo de la pandemia, sino de otros sectores, que aquí todo está congelado. Entonces, Renato, como te lo decía al principio, y fue el inicio de esta cosa, de esta otra etapa, que se ha estado saqueando los dineros del Estado para propósitos electoreros, con fines no solo de mantener una estructura, porque es que aquí es lo que ha cambiado, aquí ya no roba el fulano, el sultano, el vengano, aquí es una estructura, una institución para asaltar al Estado. Entonces, todo eso es nuevo, se ha saqueado al Estado para fines electoreros y lógicamente para fines de echarse a la bolsa también otros cuantos, pero también para sostener un modelo. Mira lo que te decía, por ejemplo, este caso de las telefonías. ¿Cuántos miles de millones gana esta gente? Si tuviera Hondutel. Yo no voy a decir que en Hondutel no habían robos, pero óyeme, pero no era la corrupción, no era lo que está pasando. ¿Cuántos miles de millones está perdiendo el Estado? ¿Cuántos miles de millones estuviese recibiendo? Pero hoy les dices, le vamos a quitar la concesión. Te demandan al Estado.
¿Qué es lo que le queda al Estado entonces? Porque mira, todas las instituciones las han destruido en contra de lo que dice la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que estas instituciones debieron de ser, o sea, para deshacer, para destruir, para, no sé, para que no siga funcionando una institución de estas, debía tener las 2/3 partes del Congreso. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se inventaron ley marco para la energía eléctrica, ley marco de energía eléctrica. ¿Para qué? Para la privatización del servicio. Si no les puedes hoy tomar medidas para revertir ese proceso, por lo menos hay que ponerles impuestos altísimos de momento para ver qué se puede hacer. A eso y a las otras instituciones. Mira, la ENE compra energía cara y vende energía barata. ¿En qué cabeza cabe eso, hombre? No es posible. Y entonces todo se ha hecho ¿para qué? Para mantener un grupito de empresarios que sostienen también al régimen junto con el ejército y junto con el imperio gringo a través del Pentágono, porque esa es otra cosa terrible que nos está pasando. Esa injerencia de Estados Unidos, claro, no solamente es en Honduras, lógicamente es en todo el continente, pero eso no lo vas a enfrentar como paisecitos. Tenés que juntar a todas las organizaciones. Y el otro elemento paralelo, la debilidad de los movimientos sociales, la debilidad de los movimientos políticos para enfrentar regímenes como estos, que son regímenes represivos. Aquí no andan jugando, aquí te matan, aquí te desaparecen. Y entonces, claro, frente a eso tenemos una enorme debilidad. ¿Y de dónde ha venido esa debilidad? De una serie de medidas que se han venido tomando contra el sector social. Al sector social aquí nos han hecho barbaridades, por ejemplo, en esto que tiene que ver con el empleo temporal en vista de una ley que se llama Ley de Empleo Temporal por Hora. La mayor parte de las grandes empresas, las comidas rápidas, todos se han aprovechado. ¿Para qué? Para solamente tener empleo temporal, empleo tercerizado, que es un empleo precario. ¿Cómo con un empleo precario vas a desarrollar un país? Entonces por eso decimos en el documentito que lo que nos viene de aquí en adelante es una esclavitud neocolonial. Cuando vinieron los españoles nos pusieron una esclavitud colonial con la encomienda y todo aquello que tú sabes. Hoy nos están poniendo una esclavitud neocolonial en donde la población cada vez va a ser más pobre. Eso no puede ser, la humanidad no puede ser así. Estamos viviendo en el mundo, se nos ha estado imponiendo un sistema capitalista que tiene a más de las 2/3 partes de la humanidad en serios problemas para vivir. Y no solamente se ha estado paseando en la humanidad, se está paseando en el planeta. Todo eso, Renato, definitivamente como seres humanos no podemos estar contentos con lo que pasa. Carlos H. Reyes, histórico dirigente obrero hondureño, esta mañana en Frente a Frente con Hugo Maldonado y Marvin Ponce. Pausa comercial, volvemos. Universitarios, directores de hospitales, expertos de las universidades, dirigentes de los hospitales privados. Hay un equipo de alto nivel que está trabajando. Entonces creo que la pandemia se está manejando con dificultades, pero se tienen que corregir errores y eso el gobierno está en esa capacidad. Tengo 30 y está obligado. segundos, Hugo Maldonado en San Pedro Sula. Renato, yo creo que todo esto tenemos que sacar el mejor provecho. ¿En qué sentido? Que aquí la carcoma de la impunidad y la carcoma de la corrupción le han hecho un gran daño por siglos a este país. Y lo que tenemos en salud y lo que tenemos en educación y lo que tenemos a nivel del país realmente es la herencia de aquellos que nos han gobernado en este país. Nosotros creemos como organismo de derechos humanos que no es inculcando, que no
no a la vulneración de derechos humanos, sino más bien a construir más oportunidades, más derechos, porque aquí no sabemos señalar a algunos, pero lamentablemente no tenemos ese carisma de hacernos esa catarsis que dijo la doctora Pavón hoy a inicios del programa. Eso es más que necesario, que cada político se pregunte qué he hecho yo por este país, por el bienestar de los hondureños. Aquí los que se han enfermado de COVID son los que han estado comprometidos, y los demás han estado tuiteando y manejando las redes sociales y criminalizando algunas acciones. Muchas gracias, Hugo. Así no vamos a construir un país de oportunidades. Gracias, Muchas Hugo. gracias, Renato. Hugo Maldonado, presidente del CODE. Termino 30 segundos con Carlos H. Reyes. Hay cuestiones objetivas que no crean los que se consideran dueños de este país, que todo lo tienen controlado. La cadena se rompe siempre por el eslabón más débil, y el régimen actual está en el eslabón más débil. Gracias, Renato, gracias, Marvin, gracias a todos los que nos escuchan, y pueblo hondureño, sigamos adelante, que la lucha es constante. Hay lucha de clases y esto no podemos engañarnos. A todos muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla del Líder de Honduras.